Hola amigos de los libros y de las historias fantásticas. Hoy vamos a hablar de un libro que va a devolver a los más grandes a su infancia. Personas de la generación X, millennials, este libro fue lanzado cuando nosotros éramos apenas unos niños. Entre los años 1979 se lanzó el libro y en los años 80 se lanzó la película de esta historia que, como ya lo dije, es una historia fantástica. A pesar que en la época fue todo un fenómeno entre los 80 y los 90, yo no tuve la oportunidad de leer el libro y la película la vi muchas veces en televisión, pero no me animé a verla. Entonces para mí es todo, como decir, un acontecimiento haberla leído en este momento. ¿De qué se trata? Se trata de La historia interminable de Michael Ende. Si lo estoy pronunciando bien, me lo confirman en los comentarios, si no me dicen cuál es su correcta pronunciación porque es un nombre alemán, entonces no sé si lo estoy diciendo bien. La historia interminable es entonces ese libro que hizo soñar a muchas personas de mi generación en su infancia y que, por qué no, puede continuar haciendo soñar a muchos niños que ahora podemos llamar la generación de centennials y, por qué no, los alfa que ya están creciendo. Por ejemplo, voy a esperar unos años para leerlo a mi pequeño sobrino de 4 meses. Ya con esta introducción podemos decir que abrimos las páginas de Lectuber para hablar sobre la historia interminable, para conocer un poco sus personajes, de qué va toda la historia y sobre todo de fenómenos reales que se mezclan con fantasía, que acostumbra a hacer Michael Ende, tanto en este libro como Momo. Te invito a que hablemos de libros y de la historia interminable con Lectuber. Hola amigos de los libros y de la fantasía. Bienvenidos a Lectuber, a un nuevo capítulo donde vamos a hablar sobre el libro La historia interminable de Michael Ende. Recordemos que cada capítulo es un libro nuevo por el cual vamos a contar una historia, una reseña o una sinopsis. Por lo tanto, si se quieren conocer de nuevas historias, recuerden suscribirse por aquí en un botón que está rojo. Si ustedes no se han suscrito, al pulsarlo, ustedes pueden presionar además una campanita para activar notificaciones y enterarse de nuevos capítulos de Lectuber. Para comenzar, estoy contándoles que este libro es uno de mis favoritos, se ha convertido en uno de mis favoritos de mi biblioteca. En este momento lo terminé hace pocos días y es de esos libros que al cerrarlo me quedó cierta nostalgia porque la historia se acabó, a pesar que dice que es interminable. Pero ¿de qué va el libro? Entonces vamos a hablar un poco de su sinopsis. Recuerdan, no sé si de pronto han visto mi video de Rayuela, por acá les dejo el enlace por si lo quieren ver. Rayuela es un libro que el lector toma como la iniciativa de leerlo a su manera. Cada quien puede leerlo como quiera. Digamos que en La historia interminable encontré un poco de similitud, no vamos a decir que es la misma historia, sino que la forma de ser contado tiene ciertas similitudes, pues en Rayuela nos dicen que el lector se involucra con la lectura. En La historia interminable también sucede esto. Fantasia es un lugar muy lejano y allí habita la emperatriz infantil que gobierna este mundo, así se llama Fantasia. Y en este mundo habitan muchos seres, entre mágicos y terrenales. ¿Qué pasa en Fantasia? Un día la emperatriz infantil enferma gravemente y de ella depende el mundo como tal. Sin la emperatriz no existe Fantasia. Como la emperatriz infantil enfermó, empieza a aparecer la Gran Nada y a absorber todo lo que existe en Fantasia porque sin ella, la Gran Nada existirá. Atreyu es un niño, guerrero y cazador perteneciente a la tribu de los Pieles Verdes. Le han encomendado la misión de emprender el gran viaje para encontrar una solución para curar a la emperatriz infantil. Entonces este chico emprende ese gran viaje en el cual conoce a Fuhur, un gran dragón de la suerte, que estarán encargados de emprender juntos esta misión y encontrar la respuesta para salvar a la emperatriz infantil. Mientras Atreyu está emprendiendo ese gran viaje, hay un niño muy lejos de Fantasia que se llama Bastian Baltasar Bux. Este niño es un espectador de todo el gran viaje que está haciendo Atreyu junto a Fuhur. ¿Qué pasará con Atreyu? ¿Logrará cumplir la misión? Bastian, ¿qué papel juega en toda esta historia como un espectador? Si leen el libro lo pueden descubrir, como lo hice yo. Les invito a que lo lean. Ahora sí les quiero hablar sobre mi opinión sobre el libro. Este video lo hago con especial afecto porque, como les digo, es un libro que me gustó mucho
Es un libro que se puso más bien en la lista de mis favoritos, en mis nuevos favoritos, y que junto a Momo, que inicialmente había leído, es un gran libro para niños, para esos niños que soñamos cuando era mi generación, cuando mi generación eran unos niños, y para los niños de hoy. La historia interminable nos enseña varias cosas. En primera instancia, el valor de la amistad. Segundo, el valor de querernos como somos. No olvidar cómo somos y de dónde venimos. De todas maneras, si hay cosas que podemos cambiar para nuestro bien, no está mal, pero no olvidarnos cuál es nuestra esencia. El poder no nos nuble y que el éxito no nos olvide de dónde somos. Que muchas veces estamos rodeados de personas que nos adulan, personas que nos veneran, pero que simplemente esas personas buscan un objetivo como tal y cuando los cumplen, pues ya simplemente nos servimos y pues continúan su camino con nosotros. Estas son como de las cosas que nos enseña el libro como tal, pero aparte de eso yo quiero hablar un poco de las cosas que toca Michael Ende que de pronto no notamos mucho, y es como el sentido de las cosas, como ya lo dijimos, es una historia de fantasía, pero hay cosas que se asemejan mucho más a la realidad que cualquier otro libro que no es tan fantasioso, que es un poco más realista. Pero ¿a qué me refiero con esto? Yo leí Momo inicialmente, de hecho Momo lo escribió primero que La historia interminable. Posteriormente pues leí La historia interminable, son los únicos 2 libros que he leído de él. No sé de pronto si en otros libros suceda lo mismo, pero lo que identifico es que en Momo, tanto en Momo como en La historia interminable, yo detecto algo. Y es que sus libros, si hablamos de fenómenos físicos, estos 2 libros, siento que tienen mucho más realismo que muchos otros libros que se refieren a este tipo de situaciones. Ya les explico. Miren, entonces les voy a explicar. Momo nos enseña sobre el valor del tiempo. También lo recomiendo, es una gran historia, un poco más corta y un poco más sencilla para quienes quieran empezar a amar la lectura. Esto es un libro con el que podrían empezar. Un niño de 8 o 9 años podría leer Momo con mucha facilidad y es un libro que va a disfrutar. Pero entonces, bueno, Momo es sobre el valor del tiempo. Hablamos de una niña que lucha con unos personajes que le llaman los hombres grises y que luchan en el tiempo. Para entender bien la historia les dejo por acá el enlace. A lo que voy es que con este tema del tiempo, sin ánimo de hacerles spoilers, si quieren de pronto le dan saltito 10 segundos para que no escuchen esto, 10 o 20 segundos. Momo habla sobre, o hay una situación en Momo donde Momo tiene que verse obligada a suspender el tiempo, a congelar el tiempo. He visto esto muchas producciones en televisión, en Hollywood, etcétera. Es como un cliché el congelamiento del tiempo. Pero ¿qué pasa en Momo? Es el congelamiento del tiempo más realista que yo he visto. ¿Por qué? Porque en Momo lo que yo veo es que cuando se detiene el tiempo, también los objetos se congelan en el tiempo. Es decir, el agua se vuelve dura como el cemento, una cuchara se pega a su punto. Y según entiendo esto, quisiera hablar un poquito de teoría de relatividad, sin saber mucho del tema. Es que si el tiempo se congela, pues hay un producto, un objeto en ese tiempo, es decir, en el espacio-tiempo. Tenemos un objeto en una posición en el tiempo. Si congelamos el tiempo, no podemos tener ese objeto en 2 posiciones diferentes. El tiempo está congelado, entonces está aquí. Al momento de congelarse está aquí. En ese mismo tiempo, porque no se ha movido, el tiempo no se ha movido, no puedo tomar ese objeto y llevármelo para otro lado, que eso pasa en muchas producciones. Entonces este libro toca ese tema de manera mucho más realista en ese sentido. Se congela el tiempo y todo queda en su lugar, nada se puede mover. Entonces siento que en eso es mucho más realista. Mientras tanto, en La historia interminable, en el libro encontramos la gran nada. La gran nada es ese fenómeno que ocurre cuando la emperatriz infantil se enferma. Y los habitantes de Fantasia lo describen como agujeros de nada. Pero entonces cuando ellos dicen que es nada, que si es luz, que si es oscuridad, nadie sabe describirlo. Dicen que cuando intentan mirar ni siquiera son capaces de mirarlo porque es absolutamente nada. No pueden saber si hay luz o si hay oscuridad. Además, también dicen que cuando están cerca a la gran nada, entre más se acercan, más se sienten atraídos hacia esa gran nada. Yo interpreto esto como que Michael Ende, no sé cómo pronunciarlo, quiso hacer la interpretación de esto como si fueran agujeros negros, como que al desaparecer la emperatriz infantil,
lo que iba a suceder es que se iban a generar agujeros negros y que estos se iban a tragar todo. Si hablamos de agujeros negros, los agujeros negros tienen una fuerza de gravedad tan alta que entre más se acerca un objeto como a decir, al horizonte de sucesos, pues más inevitable es caer sobre el agujero negro. Además que la ausencia de luz y oscuridad, o sea, si es una gran nada, pues no puede haber ni luz ni oscuridad, porque pues no hay cómo proyectar luz, y la oscuridad pues no se puede describir tampoco, porque pues al haber ausencia de luz tampoco se puede identificar si hay oscuridad. Y bueno, pues para entender un poco estos temas, sin ser físico, sin tener que estudiar pues grandes enciclopedias de física, les recomiendo el bosón de Higgs. Con esto yo entendí un poquito más sobre esos fenómenos físicos que de pronto, al haber leído este libro, sentí que se asemeja mucho a todos esos fenómenos que describen en los libros de física. Este lo recomiendo porque es un libro que explica como muy para dummies, para los que no sabemos de física, sobre estos fenómenos. Por eso se los recomiendo. ¿Ustedes habían notado estos fenómenos en alguno de los libros de Michael Ende? ¿Hay otros libros que de pronto tengan cosas similares? ¿O ustedes han notado más fenómenos dentro de estos dos libros que yo ya les conté? Si lo han hecho, por favor me lo cuentan y yo busco a ver si de pronto he identificado o algo que se me haya escapado. Y si no, pues para buscar en los otros libros de Michael Ende si esto sucede también en ellos. En resumen, La historia interminable es una historia muy linda, es una historia de fantasía que nos hace soñar, apta para cualquier niño o para cualquier grande como yo que quiera soñar con una historia pues muy bien elaborada, porque la verdad es que la historia está muy bien hecha, me encantó. Trata temas muy sensibles de forma muy didáctica que nos ayuda a entender y a comprender un poco pues sobre todo nuestro entorno social, cómo comportarnos ante una persona con poder, cómo comportarnos contra la amistad y cómo comportarnos ante los sueños y los deseos. Mi calificación para La historia interminable es un gran 5 estrellas, lo llevo en mi corazón, uno de mis historias favoritas, y de verdad que se los recomiendo. Recomiendo primero, para si quieren leer, si quieren que los niños lean, empiecen con Momo, que se enamoren de Momo, que es un poco más sencillo, y luego que sí pasen a La historia interminable, porque de hecho es un poco más pesado. Son aproximadamente, ya les digo, son 540 páginas, y el precio que tengo acá es de 34.800 pesos. Esto fue comprado ya les digo el año, en el 2019, o sea que debe estar un poquitín más costoso, pero ya les confirmo el precio exacto de cuánto conseguirlo a hoy, 2021, y cuál es su precio en dólares, porque no lo tengo presente, por si se animan a comprarlo. Me encantó, lo amé, quedé suspirando una vez terminé porque la historia es muy linda. Bastian me sacó algunas molestias y lo odié en algunos momentos. Yo, Bastian es un pero lo amé. Atreyu siempre me pareció un niño íntegro, y Fulgur es siempre un amigo fiel. Lo amé. Además, pues contarles que el libro es muy lindo porque tiene cosas como cosas inusuales. Textos al revés. Algunos diálogos de Baltasar están en naranja y otros diálogos están en azul, porque esta es la estructura del libro. Además, las letras capitales todas tienen formas, son hermosas formas que aquí se las enseño para que las disfruten. Recomendado. Si ustedes saben dónde puedo conseguir la película, ojalá en inglés, porque me gustan las películas en su idioma original, y esta película pues fue hecha en Estados Unidos, me gustaría que me dijeran dónde la puedo conseguir, ya que no sé dónde está, no sé cómo verla, y la he estado buscando en canales o en servicios como Netflix, pero pues no sé, de pronto Amazon Prime si la hay me dicen, o en qué servicios puedo conseguirla para verla. Me escriben por favor si ustedes saben dónde verla. Y pues entonces por ahora dejamos las páginas de La historia interminable de Michael Ende. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les gustó? Me dejan un comentario. Si ya la leyeron, me cuentan si les devolví a su infancia, a esas épocas de nostalgia, o si están pues un poco más peques, pues nos cuentan si también les gustó. Entonces por ahora es todo. Muchas gracias por estar conmigo en este nuevo capítulo de Lectuber. Recuerden que por acá les dejo mis redes sociales para que se animen a seguirme y conozcan información adicional de otras cosas que estoy haciendo, libros, frases, etcétera, entre otras cosas.
Y que se suscriban, por supuesto, a mi canal para que estén pendientes de todas las nuevas notificaciones que se generen con respecto a nuevos videos y nuevos capítulos de lectura. Gracias por todo, nos vemos pronto en un nuevo capítulo para que sigamos hablando de libros en lectura. Chao.